Bueno, muy bien. ¿Está contento? Ok, ponga sus celulares en silencio, por favor. Y vamos a prepararnos para que Dios sea hablar a nuestra vida. Vamos a alistarnos para lo que Dios quiere hacer. Y bueno, yo quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. Y yo quiero hoy hacer esto un poco más especial, diferente. Dile a la persona que está a tu lado, permítele al pastor un momento de locura. Yo quiero compartir con ustedes, Dios ha estado guiando a mi esposa y a mí a seguir adelante, a seguir preparando, a seguir avanzando en lo que Dios ha estado haciendo aquí en la congregación. Y bueno, nos ha llevado a tomar algunas clases, a estar entrando en un programa algo más intenso en cuanto a lo que es la palabra. Y hay mucho, me encanta la palabra porque hay mucho que hacer. Y bueno, no solamente es palabra, sino también es espíritu. Y durante el mes, cada mes estamos estudiando, mi esposa y yo, a través de internet, tomando algunas clases y todo esto. Algo muy, muy sólido y estuve estudiando este mes un poco acerca de historia de lo que es la iglesia. Y bueno, normalmente, ¿cuántos saben que las clases así como de historia no son las muy famosas, verdad? ¿Cuántos saben? Como que todos dicen, ay, la clase de historia, ¿verdad? Y bueno, pues también en esto, así como que tú dices, bueno, pues hay que estudiar historias como la leche de magnesia que te daban, o que era la cucharada de aceite de resino que te daban. Dices, ay, pues no sé por qué, pero en obediencia, ¿no? Pero la verdad es que Dios es tan increíble y encuentras tanto. Y yo quiero hoy hablarle, le puse este mensaje, un gran despertar. Y yo quiero llevarle por un paseo muy, muy breve. La verdad es que hay tanto, yo encuentro tanto en la palabra y encuentro tanto de lo que Dios ha hecho en su iglesia, que es increíble lo que Dios ha hecho en su iglesia al pasar de los siglos, al pasar de un periodo. Yo quiero hablarle ahorita de un periodo más o menos de mil años, de lo que es desde el 1300 y tantos hasta, o 1200 por ahí, todo lo que es hasta la fecha. Y yo encuentro que algo que yo veo en todo esto, veo primeramente que la iglesia es de Dios, amén. Y que aunque el diablo ha tratado de hacer muchas cosas para destruirla, no ha podido. ¿Por qué? Porque es de Dios. ¿Y por qué? Porque la palabra nos dice, y podemos ir al libro de Mateo, si pueden pasar a la siguiente proyección, por favor. Dice en Mateo 16, 18, y dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Ahí nos salió en la presentación. Pero la Biblia nos dice, en esta porción de la Escritura, el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Luego dice, ¿quién soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tiene una revelación de quién es Jesucristo. Y Jesús le responde este versículo diciendo, yo también te digo que tú eres Pedro, que significa roquita, ¿sí? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algunos han malinterpretado, incluso la iglesia un tiempo, ¿verdad? Malinterpretó este versículo pensando que que Jesucristo estaba poniendo todo sobre Pedro. Pero no era sobre Pedro, sino sobre la revelación que había tenido Pedro. ¿Cuál era la revelación que había tenido Pedro? Que Jesucristo era el Hijo de Dios, el único camino, la única verdad, el único que da vida. Amén. Y el Señor le dijo, sobre esa revelación, sobre Cristo, dice, yo edificaré mi iglesia. Y dice, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Sí, aquí me dice la Escritura que Dios es quien edifica la iglesia,
Sí, la Biblia dice, Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Dígalo conmigo, mi iglesia. ¿De quién es? De Cristo Jesús, ¿sí? Dice que Él es el que la edifica. No somos los hombres. Dios utiliza hombres, pero no somos los hombres quienes edificamos la iglesia, porque este asunto hace tiempo que se hubiera terminado si los hombres hubiéramos edificado su iglesia. ¿Sí? No quiten el versículo, por favor, hasta que les diga, déjenlo ahí y cambiamos y no me lo quiten de ahí, por favor. Entonces, la palabra nos dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, esto es importante. Nosotros necesitamos saber que aunque el diablo ha querido hacer muchas cosas, la historia me lo puedo ver, ¿verdad? Yo puedo ver cómo durante muchos años el enemigo ha querido ir contra su iglesia. Nosotros podemos ver en el año 70 cómo viene una persecución, y aunque parecía muchas cosas y que iban a destruir la iglesia, lo que hizo fue que se esparciera y fuera algo mucho más grande. Y el diablo ha tratado de destruirla por fuera, viniendo con muchas cosas, y también por dentro, pero no ha podido. Amén. Porque Dios lo ha prometido. Cualquiera que le diga que la iglesia se está acabando está mintiendo, porque la Biblia dice que Jesucristo vendría por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Entonces yo creo que el Señor está haciendo esto, y aunque algunas veces nuestros ojos nos digan lo contrario, Dios lo está haciendo. Amén. Nosotros somos parte de eso. La Biblia dice que Dios viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y dice la palabra que es a través de su palabra, a través de la purificación, lo que dice Efesios, que Dios está preparando a esta iglesia y a cada iglesia para todo lo que el Señor quiere. Alguien ha dicho que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, hay muchos detalles y muchas situaciones en la historia que nos muestran una advertencia, nos muestran un camino, nos muestran lo que Dios ha hecho y también lo que Dios hará. Amén. Pasando al siguiente versículo, por favor. Pasa ahí, Daniel 12, verso 2, y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Sabía que la Biblia habla de la muerte como un dormir? Dice ahí, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El libro de Daniel, un libro antes de Cristo, nos habla, Daniel tiene una revelación de qué es lo que pasará al final. Y la Biblia dice que todos los que murieron un día van a ser despertados. Unos para vida eterna y otros para muerte y confusión. Escúcheme bien, para que usted pueda ser despertado para vida eterna, necesita ser despertado hoy. Necesita ser despertado hoy. Necesita usted entender que Dios tiene un plan y un propósito. Y yo quiero decirle algo, aunque es muy bueno y qué bueno que está usted aquí, usted tiene que estar seguro que está viviendo una realidad de Dios en su vida, porque yo encuentro que un demonio, escúcheme bien, demonio que ha rondado mucho la iglesia es el demonio de la religiosidad. ¿Sí me está oyendo? Y este es, yo creo que uno de los peores. ¿Por qué? Porque lleva a creer a la gente que puede diseñar un sistema a su manera en el cual pueda apropiarse de las cosas de Dios. O puede utilizar a Dios como un Santa Claus o como un genio de la lámpara. O piense que a su manera puede llegar al cielo. Si usted quiere saber cuándo comenzó este asunto, después que Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que ellos cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Ahí comenzó la religión, la religiosidad, porque era el hombre tratando de una manera muy pobre de tapar su pecado. Y durante tiempo, yo veo todo lo que de alguna manera puedo ver en la historia de la iglesia.
Me he dado cuenta que el enemigo quiere venir nuevamente y meter religiosidad en la gente. Y la religiosidad te lleva a pensar que todo esto se trata de un conjunto de leyes, de normas, y no se trata de una persona. Se trata de una persona. Dígalo conmigo, se trata de una persona. Se trata de Jesucristo. Se trata de tener una relación personal con Él. No de un sistema donde vengo, cargo mi Biblia, estoy un rato, luego me voy y saliendo vivo otra cosa. Entonces yo creo que Dios quiere y puede hacer algo. Y encuentro, avanza por favor en la proyección, algunos hombres, voy a muy rápidamente mencionarlos. Uno de ellos fue este hombre John Wycliffe, que le llamaban la estrella de la mañana, uno de los precursores de la Reforma, ¿verdad? Porque nosotros oímos de la Reforma y pensamos en Lutero, pero hubo hombres que antes de Lutero dieron sus vidas para preparar todo esto. Y uno de ellos fue este hombre que en 1320 nació y murió en 1384, un hombre que vivió 64 años, que estudió en la Universidad de Oxford, fue un doctor en teología y empezó a notar que las cosas habían desviado mucho, que empezó a pelear por una simplicidad en los asuntos de lo que era la iglesia, porque todo se había muy complicado, todo se había enredado, todo era cuestiones de jerarquías y de tantas cosas, y él viene y Dios lo utiliza. Es un hombre tremendo de Dios. Dios lo utiliza para traducir la Biblia al inglés, porque antes la gente no tenía una Biblia como usted y yo la tenemos. Y Dios lo utiliza, traduce primero el Nuevo Testamento, luego el Antiguo Testamento, y es uno de los primeros en ser utilizados para todo esto. Siguiendo hacia adelante, otro hombre, Juan Hus, un hombre que vivió de 1370 a 1415, nada más 45 años. Él nació en Bohemia, lo que es ahora la República Checa, y fue uno de los discípulos de John Wycliffe y de aquellos que fueron influenciados por lo que este hombre pensaba. Y también, ¿verdad?, fue alguien que Dios utilizó para estar preparando lo que era la Reforma. Y algo bien interesante, este hombre murió en la hoguera. Avánzale por favor. Este hombre fue quemado por lo que él creía, por lo que él predicaba. Y esta frase es muy famosa, dice: ahora ustedes están quemando a este ganso viejo. Hus significa ganso, pero en 100 años se levantará un cisne al cual no podrán quemar. ¿Quién era ese cisne? Lutero. Avanza por favor. Lutero en 1517 estaba pegando en la iglesia, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, sus 95 tesis, las estaba clavando en la puerta, hablando acerca de lo que él veía y lo distorsionado que veía todo esto. Lutero fue un monje alemán que, buscando sinceramente la palabra de Dios, era un teólogo, ¿sí? Buscando en la palabra de Dios, él se encontró con lo que era la justificación por medio de la fe. Y él vio que todo lo que se enseñaba era una justificación a través de obras religiosas, y empezó a hablar, empezó a decir todo esto. Sus 95 tesis, que usted lo puede leer en internet, hablaban en contra de lo que eran las indulgencias, porque hubo un momento donde la iglesia vendía papeles donde le decía a la gente que era perdonado de sus pecados por una cantidad de dinero. Imagínense esto. Lutero se levantó diciendo: eso es una herejía. La única manera que la gente pueda ser perdonado es a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Y entonces fue algo tremendo. Él escribe, por ejemplo, lo que fueron las 5 solas, o lo que él decía, por ejemplo, solo escritura, porque antes la iglesia determinaba lo que la Biblia debía decir, en lugar que la Biblia determinara lo que la iglesia debía de creer. ¿Cuántos saben esto, verdad? Nosotros creemos lo que la Biblia dice. Yo no determino lo que la Biblia dice, la Biblia determina lo que yo digo, lo que yo predico, lo que yo creo.
Todo lo que esté fuera de esta palabra no es algo que Dios quiere, ¿sí? Entonces él dijo, solo escritura, solo fe, solo a través de la fe podemos ser salvos. Ninguna obra muerta, ninguna peregrinación, ningún caminar, ningún tener ciertas reliquias, ¿verdad?, les podía salvar. Solo a través de la fe. Ahorita lo vamos a ver el versículo. Solo gracia, solo a través de la gracia de Dios como un regalo inmerecido es que recibimos su salvación. Solo Cristo, hablando que solo Cristo era el único que podía darnos salvación, el único mediador entre Dios y los hombres, y solo a Dios la gloria. Entonces esto fue algo que realmente fue una contribución muy grande, y este hombre en su exilio fue alguien que tradujo la Biblia al alemán. Y primero una parte y luego por fin otra, todo lo que es la palabra de Dios, usted lo puede ver ahí, ¿sí?, con respecto a esto, y puede ver el versículo que sigue si avanzas por favor a Romanos 1, verso 17. Lutero se encontró un día con este versículo, al estar estudiando lo que era Romanos, él se encontró con Romanos 1, 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dígalo conmigo, no es por obras. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el cielo. Solo a través de la fe en Jesucristo podemos ser salvos. Ahora, si tenemos una realidad del Evangelio, entonces esa fe se demostrará en obras. Pero no son las obras que nos salvan. En ese tiempo, ¿verdad?, le decían que si usted hacía determinadas cosas, usted se iba en una peregrinación a Roma, entonces tendría un mérito especial delante de Dios. Lutero fue alguien tremendo que Dios utilizó de una manera muy fuerte para todo lo que fue la reforma. Avánzale por favor. Por ejemplo, otro hombre, Juan Calvino, que en 1509 a 1564, un hombre que vivió 54 años, él nació en Ginebra, Suiza, pero era de nacionalidad francés. Y este hombre fue otro de los padres de la Reforma y un teólogo tremendo. Y bueno, hay tantos libros y tantas cosas que Dios hizo a través de este hombre, pero él proponía 4 puntos. Uno de ellos era con respecto a la Santa Cena, y ellos decían, tiene que ser algo especial, más frecuente. Tiene que haber verdadera piedad en ello. Hablaba acerca de las leyes, por ejemplo, del matrimonio que había establecido según el Papa, y bueno, muchas otras cosas para los sacerdotes y todo eso. Él propuso que a los niños se les enseñara la palabra de Dios, porque la iglesia había hecho a un lado a los niños. La iglesia pensaba que los niños no podrían aprender la palabra. Y él empezó a decir, es necesario que a los niños se les enseñe la palabra. Por último, él dijo, es necesario que en la iglesia se canten salmos. En ese tiempo se creía que en la iglesia no se podía cantar ni tocar ningún instrumento. Y él dice, es necesario que cantemos salmos conforme a lo que dice la palabra. Y bueno, fue una revolución muy fuerte que sucedió a través de este hombre. Y yo veo en toda la historia que Dios ha tenido su mano ahí. Por ejemplo, avanzando a la siguiente presentación, esta semana en los Estados Unidos se celebró el Día de Acción de Gracias. ¿Sí? No sé cuántos, todos sabemos bueno acerca de esto. Pero bueno, me llama mucho la atención, por ejemplo, de esto. Yo investigué y bueno, algunos ya lo sabían. En 1621, en Plymouth, Massachusetts, llegaron un grupo de peregrinos que eran un grupo de cristianos puritanos que llegaron a ese lugar, llegaron a un lugar muy hostil, y durante ese tiempo pasaron un invierno muy difícil. Junto con los nativos de ese lugar aprendieron a sembrar y a hacer todo lo necesario, y al año que ellos tuvieron una celebración donde ellos daban gracias a Dios por su provisión, por su cuidado, por todo lo que Él había hecho en ese lugar.
Más tarde, uno de los presidentes, Abraham Lincoln, declaró ese día como un día de celebración. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Hebreos, avánzale por favor, Hebreos 12, verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, dígalo conmigo, un reino inconmovible. ¿A qué se refiere? Se refiere al reino de Dios. ¿Sabe lo que es inconmovible? Significa que nada lo mueve. ¿Ha recibido usted un reino inconmovible? Porque quien ha recibido un reino inconmovible, que es el reino de Dios, y solamente es por medio de Jesucristo, tiene gratitud. Ahí dice. Esta semana mi esposa, mi familia, nos tomamos un momento especial para decirle: Señor, gracias por todo lo que has hecho este año, por las cosas que nos han gustado, por las que no. Gracias por todo lo que tú eres. ¿Sabe a qué venimos este día? A darle gracias al Señor. Yo encuentro hasta en esto, en este punto de la historia, como Dios estaba guardando a su iglesia, porque este grupo de peregrinos eran un grupo de gente perseguida que salieron del antiguo continente, vinieron para acá y la pasaron muy duro. Pero no solamente ellos vinieron, se establecieron, sino nos dejaron un legado espiritual. Fueron gente que Dios utilizó para traer también la palabra de Dios. Entonces yo veo aquí que Dios tiene ahí cuidado. Dice: tengamos gratitud, y mientras mediante ella sirvamos a Dios. Dígalo conmigo: quien tiene gratitud sirve, da lo que tiene. Pero si no hemos recibido un reino inconmovible, no tienes nada que dar. Pero si has recibido ese reino, has entendido esto, entiendes lo que Dios está haciendo, ha hecho en tu vida, hay gratitud. ¿Cuántas veces estamos quejándonos, mi amado? ¿Cuántas veces en lugar de darle gracias al Señor estamos quejándonos en nuestro corazón? Yo digo: Señor, gracias por estas personas, gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia, gracias por tus promesas. Avanzando, avánzale por favor en la historia. Nosotros llegamos al 1703 con Jonathan Edwards, un teólogo tremendo inglés, ahora ya no francés sino inglés, donde él había decidido con todo su corazón. Pasa la siguiente y luego regresamos. En Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, hablando del primer mandamiento, dice: amarás al Señor tu Dios, dígalo conmigo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Regresa por favor, ¿sí? Este hombre amaba a Dios de esa manera, le amaba con todo el corazón. Decía que, yo estaba leyendo, le gustaba salir al bosque a caballo, a lugares solos, para tener tiempos buscando a Dios. Pero también este hombre dedicaba muchas horas al día, 13 horas al día, a meditar en la palabra, a buscar en la palabra. Yo sé que eso era también su labor, pero yo le quiero mostrar a alguien que tenía mucho amor por la palabra de Dios y amaba a Dios con su intelecto, con lo que Dios le había dado. Escribió algunos libros, como no hay muchos libros en español, pero algunos que se han traducido, como La institución de la religión cristiana, Afectos religiosos. Tremendo. Pero yo estaba estudiando algo, a mí me llama mucho la atención. Usted puede buscar en internet el sermón más famoso de este hombre, ¿sí? En 1741 él predicó el sermón más amado y más odiado del mundo. Se llamó Pecadores en manos de un Dios airado. Y utilizó como versículo Deuteronomio 32:35, nada más escúchelo, donde dice: a su tiempo su pie resbalará
Ese versículo tomó y de ahí empezó a compartirle a la gente acerca de su falsa seguridad, porque muchos creían que por las obras muertas y por justicia propia tenían el cielo ganado. Y cuando este hombre empezó a predicar de arrepentimiento, los historiadores dicen que las mujeres en el auditorio, la gente se agarraba de las sillas porque pensaban que se iban al infierno. Las mujeres dice que lloraban y lloraban y lloraban. Los hombres gritaban. Pero ese no solamente fue un efecto en la reunión. Saliendo de la reunión, que duró hasta largas horas de la noche, la ciudad parecía sitiada. Dicen que casi en cada casa se oía un clamor de llanto, de desesperación, porque la gente estaba llorando por su pecado, por su maldad. Cristianos, ese fue el despertar, el primer despertar de la iglesia en ese tiempo. Dicen aproximadamente 35,000 personas en ese pueblo se rindieron a Cristo. El legado de Jonathan Edwards de veras es tremendo. Si le avanzas a Romanos, por favor. Él entendió esto, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra de Dios es muy extensa y hay mucho en la palabra que Dios quiere y puede hacer. Avánzale, por favor. Otro hombre que fue un contemporáneo de él fue John Wesley. John Wesley con lo que era Carlos Wesley. Ellos eran estudiantes de la Universidad de Oxford. Más tarde también se integró a ellos, ahorita lo vamos a ver. Otro hombre que también fue clave dentro de lo que Dios hizo. Pero estos jóvenes amaban a Dios y se propusieron amarle a Dios con todo su corazón, con su mente. Y ellos tenían unas reuniones de oración en la universidad que les llamaron el Club Holy Club, como era el Club de los Santos. Pero más que nada era como un tono despectivo, así como el Club de los Santurrones. Y en ese lugar, con otro hombre, con George Whitefield, nació lo que es el movimiento de la iglesia metodista, un movimiento tremendo en 1700, en esos años, que también fue parte de un gran despertar, donde ellos empezaron a reunirse en casas, 11 personas y un líder laico, y empezaron de una manera metódica a estudiar la palabra de Dios. Y hay mucho ahí que tenemos nosotros que fue una bendición. Otro hombre fue George Whitefield. Avánzale, por favor, ¿sí? Este hombre no tenía para entrar a la universidad. Y como no tenía para entrar a la universidad, él tomó el cargo más bajo que podía tener en la universidad, y era ayudante de jóvenes que tenían medios, y él era como su ayudante. ¿Y sabe de quién fue ayudante? De John Wesley y Carlos Wesley. Él tenía que bolearle sus zapatos. Más tarde este hombre fue uno de los más grandes predicadores que ha existido. Ellos tres y otros más eran parte de ese Holy Club, donde Dios se reveló, y junto, por ejemplo, eran contemporáneos con Jonathan Edwards. Dicen algunos que el día que Jonathan Edwards predicó el mensaje "Pecadores en manos de un Dios airado", había 5 predicadores invitados. Uno de ellos era George Whitefield.
Y lo que este hombre predicó también afectó a su vida de una manera muy tremenda. Él vivió de 1714 a 1770 también, y él fue también uno de los promotores de ese movimiento que fue tremendo, de un gran despertar. Avánzale por favor, ¿sí? George Whitefield. Y bueno, ahí luego vamos a lo que es Charles Finney, que fue ya cerca de 1792 a 1875, y fue el ministro de lo que es la iglesia presbiteriana, también un mover de Dios tremendo, con presentaciones claras, lógicas de lo que era el mensaje del evangelio, de lo que era la palabra de Dios. 500,000 personas dicen que bueno, conocieron al Señor a través de él, o muchos más. Se metió en lo que es el movimiento abolicionista. Y por último, avánzale por favor, nosotros llegamos a un hombre, William Seymour, que fue él utilizado para lo que era el avivamiento de Azusa en Los Ángeles en 1906. Este hombre, ¿verdad? Era un predicador, dicen que era tuerto, no veían, no tenía un ojo. Él era hijo de esclavos. Él no podía predicar ni entrar a las iglesias de gente blanca. Entonces pues fue a un lugar, a otro. Dios abrió medios, algo tremendo, y empezaron a reunirse en la calle de Azusa Street, ¿sí? En 1906, y vino un derramamiento del Espíritu Santo. Si ustedes buscan en Hechos 2, verso 1 al 5, esto sucedió en ese lugar. Dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En 1906 viene el segundo derramar del Espíritu Santo, y trae el Señor su gloria. Viene a un derramar del Espíritu Santo que fue lo que es el origen de lo que es la iglesia pentecostal, o lo que es el pentecostalismo. Y vino un mover tremendo del Espíritu de Dios sobre todo esto, que fue tremendo. ¿Y qué le quiero decir con todo esto? De una manera muy, muy breve. Yo veo que Dios ha habido momentos donde ha vuelto a su iglesia a la palabra, porque en ese tiempo no había Biblias como nosotros las tenemos. Y Dios hizo y movió gente para que cada quien pudiera tener una Biblia. Ahora yo me hago una pregunta: ¿este es el caso con nosotros? No, usted puede comprar una Biblia donde sea. Pero ¿por qué es que nuestra condición no es mejor que la que estos hombres? Yo creo que así como Dios volvió a su pueblo a la palabra, creo que Dios quiere volvernos a su palabra. Hay mucha distracción que nos roba esta palabra. Segundo, yo veo que Dios decidió derramar su espíritu sobre su iglesia. No podemos pensar que nada más es palabra, también es espíritu. Y Dios derramó su gloria, la ha derramado en el transcurso de lo que es la historia. Yo veo que Dios ha derramado su gloria. Dios ha hecho algo tremendo. Avánzale por favor. Ahora me pregunto, todo esto, dígalo conmigo, ¿y todo esto para qué? Como diciendo usted, yo sé que se pregunta, ¿y qué? ¿Y a dónde nos llevas? ¿No? Yo sé que todo esto a mí me ha bendecido. Yo espero y creo que todo esto usted pueda tener una probadita nada más de que Dios ha tenido su mano en toda la historia, y que Dios siempre ha hecho lo que Él ha dicho que haría. Amén. Y que Él no suelta a su iglesia, y no la ha soltado y no la soltará.
¿Qué es lo que Dios desea hacer en su iglesia hoy? ¿Qué es lo que Dios desea hacer? Número 1, despertarla. Las dos anteriores fueron el primer y segundo gran despertar de la iglesia. Dicen que el día que Jonathan Edwards compartió ese mensaje, la gente entró y estaba muy apática, muy indiferente, pero salieron de una manera muy diferente, porque el Espíritu Santo habló a sus vidas. Jonathan Edwards no era un predicador muy, ¿cómo le explicaré?, muy popular. Este hombre era muy delgado, dice que medía cerca de 2 metros. Para predicar se recargaba así en el púlpito y con el otro tenía sus hojas. Hablaba muy quedo y muy monótono. Y él sabe que no fue su predicación la que causó todo esto, sino ¿sabe quién? Dios, el Espíritu Santo, lo que el Señor desea hacer. Yo creo que Dios desea despertar a la iglesia en este tiempo. Mi amado, necesitamos despertar. Dice, estoy despierto, me refiero espiritualmente. Si usted no tiene hambre de Dios, si usted no tiene sed de Dios, si usted no está esperando algo de Dios, está dormido. Si usted está sin hacer nada para Dios, está dormido. La Biblia dice, si hemos recibido este reino inconmovible, tengamos gratitud. Necesitamos hacer a un lado tanta, perdóneme, pero tontería, y enfocarnos en lo que es lo importante, enfocarnos en lo que Dios desea hacer. Necesitamos alcanzar gente que no ha sido alcanzada. La iglesia necesitamos alcanzar al perdido. Le he dicho y le digo, cada evento que tenemos, por favor, invite gente que no es cristiana. La gente de otras iglesias deben quedarse en su iglesia y ahí hacer lo que tienen que hacer. Habrá algunos momentos de podamos estar juntos, pero hay muchos perdidos. Avanza en el versículo, por favor. Efesios 5, verso 14. Por lo cual dice, ¿quién dice? Dice el Señor, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sabe que la comodidad duerme? ¿Sabe que la distracción duerme? ¿Sabe que la apatía nos duerme? Yo le he dicho, el demonio con el que más peleamos es con la religiosidad. Y la religiosidad nos lleva a andar en otros rollos, a andar distraídos, a andar desenfocados y no ver lo que es importante. Yo veo que estos hombres dieron su vida por la palabra, por el mensaje, por lo que Dios quería hacer. Yo veo en estos hombres un celo por su casa, un amor por su iglesia. ¿Dónde hemos pensado que lo importante somos nosotros? Lo importante es Cristo, lo importante es su iglesia, lo importante es su casa. Mi amado, por favor, despierta, despierta, despierta. Avanza, por favor. Segunda de Pedro 2:13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pablo estaba próximo a morir y le estaba diciendo a su iglesia, iglesia, por favor, despierta, reacciona ya. ¿Sabes que Dios puede y utiliza las pruebas para llevarnos a despertar? Qué tremendo es que las pruebas no nos sirvan para despertar y para acercarnos a Dios. El diablo quiere mantenerte dormido.
El diablo quiere mantenerte en religiosidad, pensar que con venir una vez a la semana, cargar tu Biblia, algunos ya ni la cargan. Con eso tú estás bien. Ese día la gente con Jonathan Edwards lloraban porque ellos creían que eran salvos hasta ese día. Cuando oyeron la palabra de Dios y el Espíritu Santo les mostró su verdadera condición, clamaban, se agarraban de las sillas pensando: nos vamos al infierno. Segunda cosa, pásale, avanza al otro, por favor. Dios desea volverla a Él. Dios desea volver a su iglesia a Él. ¿A qué me refiero, mi amado? Necesitamos sacudirnos toda religiosidad y volvernos a Él. No se trata de una religión, y usted lo sabe, se lo hemos dicho. No se trata de un sistema, de una organización, sino de un organismo vivo. Se trata de Cristo, se trata de conocerlo, se trata de tener una relación personal con Él. La iglesia necesita volverse a Él. Todo lo que vimos, la reforma, primero lo que era la anterior a la reforma, todos estos hombres fueron gente que entendieron que algo tenía que cambiar. No hace falta mucho para saber que algo tiene que cambiar en la iglesia ahora. Lamentaciones 3:21 dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. ¿Sabe que en la Biblia cuando habla de volvernos significa arrepentirnos? Ve usted, en cada gran despertar, en cada avivamiento, fue un llamado primero al arrepentimiento. ¿Sabe por qué la Biblia nos habla de volvernos? Porque el caminar lejos de Dios es pecado. Porque el no tener una relación cercana con Él es una vida de pecado. Porque una vida de religiosidad es una vida de pecado. Qué tremendo que Satanás, ¿verdad?, pueda de alguna manera le podamos dar lugar al engaño y a través de religiosidad pensar que estamos bien cuando no estamos bien. Dice la Escritura: vuélvenos, oh Jehová. Yo sé que mis palabras no le pueden convencer, pero sé que el Espíritu Santo sí puede convencerle. Y el Espíritu Santo está hoy hablando y diciendo: mi amada iglesia, primero despierta. Segundo, vuélvete a Él. Él es el que puede volvernos. Y dice: y nos volveremos. En todo Él es primero. En todo Él tiene el primer paso. Y yo sé que Él puede seducir su corazón para que entendamos que nos hemos equivocado. Y la misericordia de Dios nos lleva a recordar esto. Tercero, por favor, avánzale. Renovación o reforma. Lo que Dios desea sobre su iglesia es renovación o reforma. Lutero nunca pensó salirse de donde estaba, pero él entendió primero era la palabra. Y todos tenemos que alinearnos a esta palabra. Todos. Regresa al versículo anterior, por favor. Dice: vuélvenos, oh Jehová, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Despertar, volvernos y renovación. Dios desea renovarnos. Dios desea traer reforma, que es cambio. Dios desea restaurarnos como al principio. Es esto, como ya le dije, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Por qué? Porque podemos cometer los mismos errores.
Pero también hay una parte de la historia que es muy interesante, y eso me lleva a ver primeramente que Dios ha tomado a su iglesia y la lleva y no la suelta. Y segundo, que Dios ha despertado a ciertos hombres en ciertos tiempos para despertar a su iglesia y para hacer todo lo que Él ha dicho que haría. Yo creo que antes que el Señor venga, que no tarda, viene el tercer y gran despertar de la iglesia, donde miles de gentes se rendirán a Cristo. Pero ese despertar comienza si tú despiertas. Y si no despiertas, mi amado, ya les leí Daniel 12:2. Si no despertamos, nuestra condición es muy, pero muy peligrosa. Por favor, pónganse de pie, por favor. No sé, la verdad no sé qué haya sido esto, no sé, creo, por eso le dije, permítame un tiempo de locura. Sé que en todo esto ha habido cosas que Dios ha estado hablando. Sé que el Señor desea hacer algo en este momento con nosotros. Sé que Dios tiene cuidado de su iglesia. Sé que Él nos ama y nos ama para poder hablarnos, despertarnos, para poder decir: yo quiero que las cosas cambien, sean diferentes. Nos está dando una oportunidad, mi amado. Tenemos el día de hoy una oportunidad. Tenemos hoy la oportunidad de rendirnos. Tenemos hoy la oportunidad de arrepentirnos. Tenemos hoy la oportunidad de venir delante de Dios y decirle: Señor, me vuelvo a ti. Despierto, despierto. ¿Por qué no alzas tus manos y le dices: Señor, despiértame si estoy dormido? A lo mejor ya sabes que estás dormido. El estar dormido te lleva solamente a ver el plano natural y olvidarte de lo importante que es lo celestial. ¿Por qué no le dices al Señor: perdóname, perdóname? Dile: me vuelvo a ti, me vuelvo a ti, me vuelvo a ti. Espíritu Santo, en este día despierta corazones. Despierta tu iglesia, Señor, despierta tu iglesia. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a ti, mi amado, vuélvenos a ti. Vuélvenos a ti. Dile: renuévanos, renuévanos. Venga, Señor, reforma nuestra vida. Venga, cambio profundo, radical, drástico a nuestra vida, Señor. Echamos fuera en el nombre de Jesús todo demonio de religiosidad de nuestra vida. Echamos fuera toda religiosidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús nos sacudimos toda vestidura religiosa. Nos sacudimos todo lo que todo ese sistema que nosotros mismos creamos cuando tú no lo has hecho. Cuando te preguntaron cuál era el nuevo mandamiento, el mandamiento de moda, tú les dijiste: solamente hay dos. Ama al Señor con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo sé que en la verdadera religión cristiana, como escribió Jonathan Edwards, en lugar de ser algo muy complicado, es algo muy sencillo, pero es muy vivo, es muy real, es muy auténtico. Y yo quiero eso, Señor. Dile: yo quiero eso, Señor. Comienza, dile: comienza en nosotros, Señor, un despertar, una reforma, Señor, una renovación, Señor. Señor, tu palabra habla de Elías, que el desánimo le había dormido y fue necesario que el Señor viniera, le despertara,
comiera, pero luego se volvía a dormir y necesito nuevamente ser despertado. Señor, yo oro que cada uno de nosotros nuevamente, si alguno hoy despierta y al rato se duerma, que vuelva nuevamente a despertar. Despierta, despierta, dile despierta, despierta nuestra vida. Ayúdanos a velar, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar alerta. Ayúdanos, Señor. Perdónanos cuando hemos tenido tu palabra tan cerca, pero tan lejos de nosotros, Señor. Señor, yo encuentro que hombres dieron su vida para que toda persona tuviera una copia de las Escrituras en su mano, y nosotros la hemos tenido, Señor. ¿Y qué hemos hecho con ella? Señor, perdona toda falta de amor por la palabra. Perdona toda falta de amor y de hambre, de sed espiritual, de sed del Espíritu, de agua viva, Señor. Espíritu Santo, hazlo entre nosotros, Señor. Te amamos y te necesitamos. Precioso, 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 precioso. Mi amado, si estás dormido, tu boca está cerrada.